Miles de personas fueron trasladadas a hospitales en Japón esta semana. En Sicilia, Italia, limitaron la velocidad de los vehículos a 30 km por hora. En Estados Unidos, un puente de 120 años de antigüedad no pudo soportar el calor infernal. Y Corea del Sur está siendo inundada por lluvias récord. El 10% de la norma anual de lluvia cayó aquí en solo una hora. Detalles de estos y otros sucesos en el resumen semanal de las catástrofes climáticas en el planeta del 3 al 9 de julio. Italia. Se ha declarado el nivel de alerta roja en la isla de Sicilia, Italia, debido a la erupción simultánea de dos volcanes, el Etna y el Stromboli. El volcán Etna ha estado cada vez más activo en las últimas 3 semanas. El 4 de julio se produjo una potente erupción con fuentes de lava y una nube de ceniza volcánica de unos 5 kilómetros de altura. En la provincia de Catania, la ceniza cubrió carreteras, aceras, coches y la pista del aeropuerto local, lo que provocó la cancelación de al menos 90 vuelos. Se prohibieron las bicicletas y motocicletas en la ciudad durante 2 días, y el límite de velocidad para todo el tráfico se limitó a 30 km por hora. Al mismo tiempo que el volcán Etna, el volcán Stromboli entró en actividad, liberando un flujo de lava que descendió rápidamente por la ladera de la montaña hasta el mar. El verano en Sicilia se está haciendo insoportable para muchos. El año pasado, graves incendios forestales obligaron a los turistas a evacuar o cancelar sus viajes. Y este verano, además de la activación volcánica, la isla sufre sequía y escasez de agua. Corea del Sur. Corea del Sur ha sufrido lluvias torrenciales que han batido récords, matando a 4 personas y dejando a una más desaparecida. Unas 1.600 personas han sido evacuadas. La ciudad de Kunsan recibió en una hora más del 10% de la precipitación media anual de la región. Esto se convirtió en la mayor cantidad de lluvia en una hora en la historia del país. En la ciudad de Gwangju, los equipos de rescate evacuaron a los aldeanos que esperaban ayuda en los tejados. Un anciano fue rescatado a duras penas tras colgarse de un poste durante mucho tiempo. En la ciudad de Busan, el transporte ferroviario se suspendió parcialmente debido a las inundaciones y los vuelos en el aeropuerto de Gimhae se cancelaron o retrasaron. China. Los expertos señalan que los tornados en la provincia china de Shandong son extremadamente raros, una media de 1,5 al año. Pero solo durante 2 días a principios de julio, al menos 3 tornados destructivos azotaron la provincia. Al menos 83 personas resultaron heridas y 5 murieron a consecuencia de ellos. Los torbellinos arrasaron, rompiendo árboles, arrancando tejados y desparramando coches. Más de 2.800 casas, 48 líneas eléctricas y más de 24.000 hectáreas de tierra de cultivo sufrieron daños. El 5 de julio, la rotura de una presa en el lago Dongting, en la provincia de Hunan, causó inundaciones generalizadas. El agua se precipitó en campos y pueblos, inundando las casas hasta los tejados. Casi 6.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Japón. Japón está sufriendo una peligrosa ola de calor. Más de la mitad de las prefecturas del país han recibido una advertencia por golpe de calor. El 7 de julio las temperaturas en Shizuoka alcanzaron los 40 grados Celsius, un récord desde que existen registros meteorológicos. En cientos de otras localidades, el termómetro subió a 35 grados Celsius o más. En los últimos años, las muertes relacionadas con el calor se han multiplicado por 6 en Japón. El 8 de julio, al menos 435 personas de entre 2 y 102 años fueron trasladadas a hospitales con sospecha de insolación. En la primera semana de julio, más de 6.800 personas ingresaron en hospitales con este diagnóstico.
Turquía. Debido a las fuertes lluvias, el Servicio Meteorológico turco ha emitido una alerta tras otra esta semana. El agua inundó edificios y carreteras, dañando las infraestructuras de las ciudades y las tierras de cultivo. La provincia de Ordu se vio especialmente afectada. El 7 de julio cayeron 186,7 milímetros de lluvia en el distrito de Iquiqse durante el día. El agua desbordó los cauces de los ríos y se precipitó a las calles, derribando coches y puentes. Al menos 2 personas fueron víctimas de la catástrofe. Tras las fuertes lluvias se produjeron deslizamientos de tierra en muchas zonas. Uno de ellos bloqueó la autopista Unje-Iquiqse, India. Muchos estados de la India siguen sufriendo inundaciones en medio de lluvias extremas. El 9 de julio, las ciudades de Bombay y Pune se declararon en alerta roja debido a la marea alta y los fuertes aguaceros. Antes de la hora pico de la mañana, Mumbai, una ciudad de 12 millones de habitantes, se vio afectada por más de medio mes de precipitaciones en solo 6 horas. Los trenes suburbanos de pasajeros, esenciales para millones de personas, se detuvieron debido a la inundación de las vías férreas. En el aeropuerto de la ciudad se cancelaron 36 vuelos y cientos sufrieron retrasos debido a la escasa visibilidad. En el estado de Assam, las tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierra han causado ya 92 muertos. Casi 2,3 millones de residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares y el número total de afectados ha alcanzado los 24,5 millones. La agricultura sufrió graves daños, con más de 68.000 hectáreas de tierra cultivable inundadas. Las inundaciones no solo destruyeron carreteras, puentes y viviendas en miles de pueblos de todo el estado, sino que también causaron graves daños en el Parque Nacional de Kaziranga. Las inundaciones mataron a 114 animales salvajes, una de las tasas de mortalidad más altas de la historia del parque. En el estado de Uttarakhand se produjo un deslizamiento de tierra en la carretera nacional. Miles de viajeros están atrapados a ambos lados de la carretera. En la ciudad de Almora, un puente fue destruido por un fuerte torrente de agua y los residentes tienen ahora que cruzar un fuerte río, arriesgando sus vidas para llegar al trabajo o a la escuela. En Pilibhit, Uttar Pradesh, las fuertes lluvias continuaron durante 24 horas, convirtiendo muchos pueblos en islas. Los ríos y arroyos se desbordaron hasta tal punto que las alcantarillas bajo el lecho del ferrocarril fueron arrastradas por una fuerte corriente de agua y los rieles se balancearon en el aire. El desastre causó la muerte de 7 personas en el estado. Estados Unidos. El huracán sin precedentes Beryl, tras haber destruido los países de la región del Caribe, atravesó el Golfo de México y golpeó la costa de Texas, en Estados Unidos. Beryl causó la muerte de al menos 12 personas. El huracán trajo lluvias torrenciales y fuertes vientos. Las carreteras se convirtieron en ríos embravecidos, las líneas eléctricas quedaron cortadas, y la mayoría de los hoteles y edificios de la costa tenían los tejados dañados. Hubo casos en que enormes árboles cayeron y partieron casas por la mitad. En el condado de Brazoria se registraron rachas máximas de vientos de hasta 156 km por hora. En la zona de Houston, el viento dañó el techo corredizo de un estadio local y volcó varios remolques de tractores. La marejada ciclónica y las fuertes lluvias provocaron inundaciones. Algunas partes de Houston recibieron 213 milímetros de lluvia, comparable a la precipitación media de todo el verano. El huracán Beryl dejó sin electricidad a más de 2,7 millones de hogares. El restablecimiento del suministro eléctrico puede tardar varios días o semanas. La situación se ve agravada por el insoportable calor y la humedad que reinan en estos días en el estado. El 8 de julio hacía tanto calor en Nueva York
El puente levadizo del río Harlem se atascó al abrirse debido al sobrecalentamiento y la dilatación de sus estructuras de acero. Los bomberos vertieron agua sobre el puente para enfriarlo. El puente inutilizado provocó grandes atascos durante la hora pico de la tarde. El calor récord sigue abrazando el oeste de Estados Unidos. 14 estaciones meteorológicas establecieron nuevos récords históricos de temperatura. El 6 de julio, un grupo de motoristas sufrió un grave golpe de calor tras atravesar el Parque Nacional del Valle de la Muerte. Ese día, la temperatura alcanzó los 53,3 grados Celsius. Debido a la temperatura récord, los helicópteros de emergencia no pudieron volar hasta las víctimas. Lamentablemente, una persona falleció. Impensable, pero a pesar de la mortífera ola de calor en Estados Unidos, los turistas siguen acudiendo en masa al Valle de la Muerte. El mundo se enfrenta a retos climáticos cada vez mayores, y es hora de que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad. Es hora de salir de nuestra caja de arena favorita y madurar. Compartiendo información sobre el creciente peligro, no solo ayudaremos a los demás a darse cuenta de la realidad y a dejar de ser descuidados con sus vidas, sino que juntos podremos encontrar una solución para eliminar la causa de los desastres climáticos, tomando medidas oportunas y globales. Somos responsables del planeta y de la vida en él.